Hola amigos. En este video, se va a explicar cómo hacer el montaje y cableado de un tablero o cuadro eléctrico de una vivienda, teniendo en cuenta la norma IRAM de Argentina y el Código Nacional de Electricidad de Perú. Ya que en ambos países usan el mismo nivel de tensión o voltaje que es entre 220 a 230 voltios monofásico entre fase y neutro, además, su reglamento o normas son similares en ambos países. El cuadro eléctrico de la vivienda, según normativa, debe ubicarse en un lugar de fácil acceso y lo más cerca posible a la caja de protección y medida donde se aloja el medidor. La altura a la que se debe ubicar es de al menos 150 centímetros medidos desde el piso y no más de 2 metros de altura. En un tablero, debe llevar por lo menos dos tipos de dispositivos de protección indispensables. El interruptor termomagnético, el cual es el encargado de proteger al cableado eléctrico ante una sobrecarga o cortocircuito. El interruptor diferencial, el cual es el encargado de proteger a las personas ante una descarga eléctrica o una fuga de corriente. Los elementos principales que aloja un cuadro eléctrico son los siguientes. El interruptor general automático. Este es un interruptor termomagnético encargado de cortar la corriente o activar de manera manual en caso de reparaciones de los interruptores que le siguen. El valor de corriente nominal del interruptor va a depender de la potencia contratada a la empresa distribuidora, por lo general suele ser de 25 amperios, en otros casos de 32 amperios. Luego, se considera un interruptor diferencial. La principal función de este dispositivo es proteger a las personas frente a descargas eléctricas o cuando hay fugas de corriente. La sensibilidad de este dispositivo tiene que ser de 30 miliamperios, de esta manera no permitirá una fuga de corriente mayor a esos 30 miliamperios. El valor de corriente nominal para este dispositivo tiene que ser igual o mayor a la corriente del interruptor general. Para este caso, voy a considerar de 40 amperios. Por último, tenemos los pequeños interruptores automáticos, los cuales distribuyen la energía eléctrica a los diferentes circuitos independientes que tendrá la vivienda. Estos son interruptores termomagnéticos, cuya función es proteger los cables conductores de su respectivo circuito independiente frente a sobrecargas o cortocircuitos. Los valores de corriente de cada uno de los interruptores termomagnéticos y el calibre de los cables conductores se calculan en base al consumo que vamos a tener en cada uno de nuestros circuitos eléctricos independientes. Estos valores no deben ser mayores al del interruptor general. Para este caso, se ha considerado un interruptor de 10 amperios para el circuito de alumbrado o luces. Un interruptor de 16 amperios para el circuito de tomacorrientes de uso general y un interruptor de 20 amperios para el circuito de tomacorrientes de uso especial. También, en el cuadro o tablero se ha considerado una bornera de conexión para los cables de protección de puesta a tierra. El cableado de estos interruptores es de la siguiente manera. Los cables llegan desde el medidor, ubicado en la fachada exterior de la vivienda, y se conectan al interruptor general por la parte superior. El código de colores para los cables conductores según la norma argentina IRAM es color castaño para el cable de línea o fase y color azul celeste para el cable de neutro. El orden de los cables lo determina el interruptor diferencial, ya que en uno de los bornes indica para qué lado debe ir el cable de neutro, y esto se representa con la letra N. Este interruptor nos indica que el neutro debe ir al lado derecho. Entonces, ese orden se debe mantener en los demás interruptores termomagnéticos. En algunos casos, el neutro en el diferencial indica que debe ser para el lado izquierdo. Para tal caso, se debe seguir ese orden. Recuerda usar punteras o terminales para una mejor adhesión y conexión. Entonces, continuando con el cableado. Desde la salida del interruptor general, se lleva los cables y se conecta al interruptor diferencial por la parte superior. Por norma, nos indica que debemos usar un peine eléctrico distribuido fase neutro para hacer las conexiones de los interruptores automáticos que conforman los circuitos independientes, ya que el uso de guirnaldas no está permitido. Ojo que, en el interior de estos peines, las láminas de cobre de fase y el neutro están aislados entre sí y no hacen contacto. De este modo, desde la salida del interruptor diferencial,
Se lleva y se conecta por la parte superior y detrás del peine a los interruptores automáticos. De esta manera ya tenemos todo listo para conectar los cables que llegan hasta el tablero en cada interruptor independiente. Empezamos detallando el circuito para alumbrado. Los cables llegan por su respectiva tubería y se conectan al interruptor designado. Por lo general la tubería para alumbrado va por el techo. La sección mínima del cable que se debe usar es de 1.5 milímetros cuadrados, que es equivalente al calibre 16. Para ello, el valor de corriente nominal del interruptor automático como máximo debe ser de 10 amperios. Y esto es así ya que los interruptores o llaves termomagnéticas, su función es proteger a los cables conductores ante un posible cortocircuito o sobrecarga. Si en el caso, coloca un automático de 16 o 20 amperios, entonces el cable conductor debe ser de al menos 2.5 milímetros cuadrados o calibre 14. También, es posible considerar un cable de protección a tierra para el circuito de alumbrado, eso es por si se utiliza portalámparas o cajas metálicas. Pero si utiliza todo de plástico, no sería necesario. La norma nos dice: en las bocas de salida de circuitos para alumbrado podrán conectarse artefactos cuya corriente no exceda los 6 amperios. Ahora para los circuitos de tomacorrientes. Los cables de fase y neutro llegan y se conectan por la parte inferior de cada llave o interruptor, mientras que el cable de protección a tierra va hasta la bornera. Para este caso, se debe considerar como mínimo un cable con sección 2.5 milímetros cuadrados o lo mismo que calibre 14. Para ello, el valor de corriente nominal del interruptor automático debe ser de 16 amperios, incluso se podría considerar de 20 amperios si es que el cable conductor es de cobre. Y muchos se preguntan, ¿será posible colocar un cable de mayor sección? Y la respuesta es sí, pero sería más costoso. Ya que este circuito independiente corresponde a tomas de uso general, que puede ser para alimentar televisores, computadoras, cargar teléfonos celulares, etc. Solo artefactos que no sean de muy alta potencia. La norma nos dice: en los tomacorrientes podrá conectarse artefactos cuya corriente no exceda los 10 amperios. Por cierto, el tomacorriente que se muestra es usado en Argentina, mientras que en Perú es diferente, aunque el cuadro o tablero sea muy similar. Para Perú, el código de colores nos indica que la fase o línea es de color negro y el neutro es color blanco. El cable de protección a tierra en casi todos los países es de color verde-amarillo. Si desea conectar artefactos de mayor potencia como cocinas eléctricas, hornos, máquinas eléctricas de potencia, entre otros. Para ello es el circuito de uso especial, el cual su corriente suele ser mayor a 10 amperios, pero menor a los 25 amperios. Para este caso, se ha considerado un interruptor o llave de 20 amperios con un cable de sección 4.0 milímetros cuadrados. Ojo que, para cada área de la vivienda, se debe hacer una derivación independiente, por ejemplo, para el área de cocina es independiente que para el área de lavado. Si en el caso se tiene una ducha eléctrica, el cableado es independiente y debe tener su propio interruptor o llave desde el tablero. Finalmente, se conecta un cable desde la bornera y se lleva hasta la puesta de tierra física que debe tener en su vivienda. Entonces de esa forma quedaría un tablero o cuadro eléctrico para una vivienda unifamiliar. Eso es solo para un piso o planta. Para las demás plantas o niveles se debe hacer un tablero similar. Al terminar todo, se debe colocar un rótulo o etiquetas en la tapa del tablero que indique qué función cumple cada interruptor o llave, además de indicar para qué parte de la vivienda está destinado. Bueno amigos, esto sería todo. En los próximos videos estaré explicando cómo hacer el cableado para alumbrado y tomacorrientes. Estar atentos. Suscríbanse al canal y puede seguirme en TikTok como TecNeyP, donde hago transmisiones en vivo explicando diversos temas. Hasta luego.